Cuando hablamos de ingeniería civil, normalmente pensamos en concreto, acero y cemento. Pero hay un material muy importante que ha revolucionado la construcción moderna y este es el vidrio. Un elemento que pasó de ser simplemente una decoración a ser una pieza fundamental en los edificios y las estructuras modernas. Actualmente esto está presente en casi todas partes, en nuestras casas, edificios, centros comerciales, puentes. Y en algunas de las estructuras más importantes del mundo. Pero algunas veces han preguntado cómo se fabrica, qué tan resistente puede ser, qué normas debe cumplir y la más importante, ¿por qué ha revolucionado la ingeniería civil moderna? ¿Qué es el vidrio en la ingeniería civil? Este no solo cumple una función estética, sino que también aporta iluminación natural y modernidad. Además, ayuda con el aislamiento térmico y acústico. Gracias a los avances tecnológicos, el vidrio es mucho más resistente y seguro. Incluso hay estructuras que lo utilizan como su parte más importante. Además, por eso se construyen ventanas, fachadas y estructuras modernas. ¿Cómo comenzó todo? Todo remonta hace más de 4.000 años en civilizaciones como Egipto y Mesopotamia. En esa época era considerado un material exclusivo y costoso. Con el pasar del tiempo, los romanos empezaron a utilizarlo en ventanas. Sin embargo, fue durante la Revolución Industrial cuando su fabricación cambió completamente. Gracias a esto, el vidrio comenzó a utilizarse en construcciones cada vez más grandes y es actualmente uno de los materiales más importantes de la arquitectura y la ingeniería moderna. La fabricación del vidrio comienza con materiales como arena sílica, carbonato de sodio y piedra caliza. Estos materiales son llevados a hornos que alcanzan temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius. Al fundirse, se obtiene una mezcla líquida que posteriormente es moldeada. Después el vidrio pasa por procesos de enfriamiento controlado. Este permite evitar fracturas y posteriormente aumentar su resistencia. Finalmente, el vidrio se corta y se transforma dependiendo del uso que se le vaya a dar. En ingeniería civil, no todos los tipos de vidrio utilizados son iguales. Todo depende de sus propiedades y procesos de fabricación. Uno de los más utilizados es el vidrio float. Este se obtiene mediante un proceso donde el vidrio fundido flota sobre una capa de estaño líquido, permitiendo obtener una superficie completamente lisa y uniforme. Este es considerado el vidrio base para la fabricación de otros tipos de vidrio. Generalmente es utilizado en ventanas, divisiones y aplicaciones básicas dentro de la construcción. Otro de los más importantes es el vidrio templado. Este tipo de vidrio pasa por un proceso de calentamiento y enfriamiento rápido. Este aumenta considerablemente en su resistencia mecánica y térmica. Puede llegar a ser mucho más resistente que un vidrio convencional. Por esta razón es utilizado en fachadas, puertas, barandas y edificios altos. Además, cuando se rompe, sus fragmentos son pequeños y menos peligrosos. También existe el vidrio laminado. Este está compuesto por 2 o más láminas de vidrio unidas mediante una película especial y no película de cine. Se le dice así técnicamente porque es una capa delgada de material plástico, normalmente de PVB. Esta capa une las 2 láminas de vidrio, por eso cuando el vidrio se rompe, los pedazos quedan pegados y no salgan dispersados. Por eso su principal ventaja es la seguridad, ya que al romperse los fragmentos permanecen adheridos. Debido a esto es muy utilizado en las cubiertas, puertas de vidrio y fachadas estructurales. Otro tipo importante es el vidrio doble o insulado. Este está conformado por 2 láminas de vidrio separadas por una cámara de aire. Esto permite mejorar el aislamiento térmico y acústico. Gracias a esto ayuda a reducir el ruido exterior y el consumo energético en edificios. Es ampliamente utilizado en oficinas, hoteles y edificaciones sostenibles. También se encuentra el vidrio reflectivo. Este posee una capa especial que refleja parte de la radiación solar. Su función principal es disminuir el ingreso de calor al interior de las edificaciones. Además, aporta una experiencia moderna y elegante a las fachadas. Por esta razón es muy utilizado en rascacielos y edificios corporativos. Finalmente, existe el vidrio estructural. Este tipo de vidrio no solo cumple una función estética, sino que también cumple un papel fundamental en el comportamiento de la estructura. Se puede usar en fachadas flotantes, pisos, escaleras o puentes peatonales. Este tipo de vidrio debe soportar cargas,
vibraciones y comportamientos ambientales. Para esto se requieren estrictos ensayos y normativas de seguridad. En la ingeniería civil, el vidrio debe cumplir con estrictas normas de seguridad. En Colombia, muchas de estas especificaciones están relacionadas con la NSR 10 y las normas técnicas OTEC. Estas normas regulan aspectos importantes como el espesor, la resistencia y el comportamiento estructural. Indican la capacidad que tiene el vidrio para soportar cargas de viento, impacto y cambios de temperatura. Por esta razón no se puede utilizar cualquier tipo de vidrio para edificios o fachadas. En las modernas se utilizan principalmente vidrios de seguridad, como el vidrio templado y el vidrio laminado. El vidrio templado tiene mayor resistencia mecánica y térmica, mientras que el vidrio laminado se utiliza para disminuir riesgo, puesto que al romperse sus segmentos quedan adheridos. Ensayos y pruebas. Antes de utilizarse en construcción, el vidrio debe superar diferentes ensayos que permiten verificar su resistencia y su seguridad. Uno de los más importantes es el ensayo de impacto, el que se utiliza para evaluar la capacidad del vidrio para soportar golpes o cargas repentinas. Este tipo de ensayo se encuentra relacionado con las normas como la ASTM E695 y ASTM C1048, utilizados para vidrios templados y de seguridad. También se realizan ensayos de flexión, que permiten determinar cuánto peso o carga puede soportar el vidrio antes de fracturarse. Estas pruebas son importantes en fachadas, cubiertas y pisos de vidrio utilizados estructuralmente. Además, se realizan pruebas de choque térmico para verificar la resistencia del vidrio frente a cambios bruscos de temperatura. En muchos casos, se utilizan especificaciones basadas en normas ASTM o normas europeas relacionadas con el comportamiento térmico y estructural del vidrio. Gracias a estos ensayos, actualmente existen vidrios que pueden resistir cargas de viento, vibraciones e impactos. Dentro de las especificaciones técnicas del vidrio, se analizan aspectos como el espesor, resistencia mecánica, transmisión de luz, reglamento térmico y tipo de tratamiento. Por ejemplo, en edificios altos se utilizan vidrios laminados y templados con espesores específicos para poder resistir las cargas de viento, como por ejemplo la ventana del mundo. En algunas edificaciones modernas, el vidrio también puede utilizarse de manera estructural como fachadas, cubiertas, pisos y puentes peatonales. Un ejemplo de esto son las fachadas estructurales, utilizadas en rascacielos y edificios inteligentes alrededor del mundo. Gracias a la ingeniería moderna, el vidrio dejó de ser un material frágil para convertirse en un elemento seguro y resistente dentro de la construcción. Ahora hablaremos de algunos valores técnicos importantes del vidrio en ingeniería civil. El vidrio tiene una densidad aproximada de 2.500 kilogramos por metro cúbico, equivalente a 2.5 metros cuadrados por cada milímetro de espesor. Este valor se utiliza en la NSR 10 título B, capítulo B3, la sección cargas muertas. El módulo de elasticidad del vidrio es cercano a los 70 gigapascales, utilizado en el diseño estructural bajo la ASTM E300. Su coeficiente de expansión térmica es de aproximadamente 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius. En resistencia, el vidrio templado puede alcanzar entre 4 y 5 veces más la resistencia de un vidrio convencional, según la ASTM C1048. El vidrio laminado, regulado por la ASTM C1172 e ISO 12543, mantiene los fragmentos unidos después de la rotura. En pisos de vidrio, las cargas vivas pueden superar los 5 kN por metro cuadrado en espacios públicos según la NSR 10 y la ASTE 7. Finalmente, la seguridad frente al impacto humano se evalúa mediante la ANSI Z97.1. El vidrio moderno no solo aporta estética, también ofrece resistencia, seguridad y alto desempeño estructural. Gracias a su resistencia y diseño, el vidrio ha tenido participaciones en estructuras icónicas como el Burj Khalifa, The Shard y la pirámide del Louvre en Francia, y en Barranquilla ha tenido participaciones como en el pabellón de cristal ubicado en el Malecón y el cubo de cristal. El precio del vidrio depende del tipo, del espesor y el tratamiento utilizado. Los vidrios de seguridad suelen tener costos más elevados debido a su resistencia. En Colombia existen empresas internacionalmente reconocidas que se dedican a la fabricación de vidrio. Una de ellas es Tecnoglass, empresa barranquillera reconocida mundialmente. También destacan empresas como Vitel. Actualmente, el vidrio también cumple un papel importante en la construcción sostenible. Puede reciclarse muchas veces sin perder calidad. Además, permite aprovechar mejor la iluminación natural y algunos vidrios ayudan a disminuir el consumo energético. Por eso, hoy el vidrio no solo representa modernidad. ¿Cómo sabemos que un piso de vidrio es totalmente seguro? Porque una fachada gigante puede resistir vibraciones, viento y miles de personas a su alrededor.
Todo esto se estudia mediante investigaciones científicas reales. Hoy veremos 2 artículos publicados en la base académica universitaria. Estos 2 artículos explican cómo funciona el vidrio en la ingeniería civil moderna. El primer artículo fue publicado en la revista Construction and Building Materials y estudia el comportamiento estructural y mecánico del vidrio templado y el vidrio laminado. Los investigadores realizaron 36 ensayos de flexión aplicando cargas progresivas sobre diferentes paneles de vidrio. El objetivo era comparar cómo responde el vidrio común frente al vidrio laminado cuando se cometen esfuerzos reales. El objetivo más importante fue que el vidrio laminado cambia completamente la forma de falla. Mientras el vidrio normal se rompe y cae, el vidrio laminado mantiene los fragmentos unidos gracias al interlámina. Esto permite que el sistema siga ofreciendo seguridad En cuanto a la importancia de la ingeniería civil, esto es fundamental porque permite diseñar pisos transitables, puentes de vidrios, barandas y fachadas más seguras. Gracias a este tipo de investigaciones, hoy existen estructuras como el Glass Bridge en China. Soy un trabajador de la empresa Saint-Gobain de Colombia, ubicada en la zona franca de la ciudad de Barranquilla. Mi rol de trabajo consistía en pintar y decorar el vidrio en una máquina. Durante el tiempo de trabajo que estuve en la empresa Saint-Gobain de Colombia, nos dedicamos después como personas polivalentes. Por personas polivalentes, ¿por qué? Porque requería que un puesto de trabajo no quedara en vano, quedara limpio, porque la producción se podía parar. Entonces les voy a explicar cómo era el proceso actualmente del vidrio. El vidrio llegaba, Saint-Gobain no fabricaba vidrio, venía directamente importado desde Francia y Brasil y directamente desde México, lo cual llegaba a la zona franca y de la zona franca pasaba del terminal y del terminal pasaba a la zona franca para hacerle la manufactura de entrada. El vidrio llegaba con unas medidas libres, lo cual las medidas libres pasaban directamente cajas o en guacales según la forma de embalaje que le exigía la compañía. Después de ese abrían las cajas, sacaban las medidas libres y lo procesaban, lo tiraban sobre. Anteriormente, como era una maquinaria que eran un poco obsoleta, no a las que están actualmente, el vidrio lo recibían con una pentosa y lo llevaban hacia una mesa de corte. Lo distribuían en varios cortes con un cortavidrio, un operario hacía esas funciones. Distribuían el vidrio en varias partes. Luego uno de los ayudantes cogía el vidrio y lo partía en partículas. En las partes que eran necesarias, la cual estaba dividido el vidrio, lo tocaban en ciertas partes del burro. De ahí pasaba directamente al proceso de lo que era en el tintado. ¿En qué consistía el tintado? En el tintado consistía en una máquina que era doble, la cual pasaban el vidrio de una forma bilateral o horizontal y le quitaban lo que era el filo del vidrio, dejándolo unas aristas redondas totalmente matizadas. De ahí pasaban directamente a una máquina en la cual llamábamos nosotros pantógrafo. ¿El cual consiste el pantógrafo? El pantógrafo consistía en una maquinaria que tenía el molde o la figura del parabrisas del carro. Bajaba una cuchilla automáticamente de cortavidrio y hacía la figura, lo sacaba el tipo manualmente, lo juntaba y pasaba directamente sobre la misma cinta doble, pasándole el filo, pasándola hacia una lavadora. La lavadora en qué consistía? La lavadora consistía en lavarlo con chorros de agua y después pasar a una zona de aire frío, lo cual secaba el vidrio y lo recibía un control de calidad. El control de calidad en ese momento que hacía, revisaba todos los perfectos o todas las anomalías que no se podían pasar en un parabrisas según las exigencias de los clientes, como la Sofasa, Renault y la Toyota, la Ford por decir por el estilo, y la CCA, que eran las más exigentes. Después, al pasar este proceso, pasaba directamente hacia lo que era la zona de templado. La zona de los templados lo recibía un horno horizontal. El horno horizontal pasaba el vidrio y oscilaba entre 620 grados de temperatura para poder recibir el templado necesario, pero no consistía en eso solo, pasaba a unos chorros de aire caliente, chorros de aire que iban en la parte de arriba y en la parte de abajo, en dos posiciones de aire caliente y el vidrio oscilando para que él pudiera recibir la temperatura adecuada y pasar directamente a la zona de templado. Después que pasaba este proceso,
pasaba directamente a la zona de chequeo, que era que el otro control de calidad le daba el visto bueno si el vidrio cumplía con todas las exigencias que requería el cliente. Después que pasaba este proceso, entonces era cuando pasaba al tipo de embalaje y se lo pasaban directamente al cliente que era el que lo estaba necesitando en diferentes tipos de embalaje. Pero todavía una de las experiencias más grandes fue cuando la subasta Renault sacó el Logan. El Renault Logan no calentaba la luneta térmica, lo cual Saint-Gobain de Colombia estaba a punto de deshacerse del negocio porque no tenía ninguna alternativa para que el vidrio calentara, o sea, desempañara de la parte externa a la parte interna. A mí se me vino la curiosidad de decir, vamos a abrir un milímetro, una 0.5 milímetros, de décimo milímetro a cada colector, para que entrara más corriente y se distribuyera a la línea central. Luego me dijeron que eso no era imposible, pero era factible. Luego yo hice ese experimento con 5 o 10 unidades y lo trajeron aquí a Hielo Barranquilla. Lo metieron en Hielo Barranquilla y la sorpresa fue tan grande que el vidrio empezó a funcionar totalmente como lo quería el cliente y fui gratificado con una buena bonificación porque Saint-Gobain recibió ese cliente y recibió ese negocio tan grande que se lo iba a recoger otro. A lo largo de esta investigación pudimos comprender que el vidrio no solamente es un material decorativo, sino también un elemento importante dentro de la ingeniería civil moderna, gracias a su resistencia, funcionalidad y aporte estético. También entendimos que el uso del vidrio en la construcción requiere estrictas normas, ensayos y especificaciones técnicas que garantizan seguridad y buen comportamiento estructural. Además, los avances tecnológicos han permitido desarrollar vidrios mucho más resistentes, eficientes y sostenibles, capaces de utilizarse en fachadas, cubiertas, puentes y grandes edificaciones alrededor del mundo. Finalmente, podemos concluir que el vidrio representa una innovación y evolución en la construcción, convirtiéndose en un material fundamental para el presente y el futuro de la ingeniería civil moderna.